Muy buenas tardes para mis estudiantes de grado noveno. Hoy vamos a hablar en este video resumen acerca de taxonomía. Vamos a hacer un repaso. Ya ustedes han trabajado al respecto. ¿De qué nos va a servir este pequeño video resumen? Pretendemos ayudar a resolver las inquietudes, las dudas de la guía que ustedes tienen trabajando. ¿Listo, mis pequeños? Bueno, vamos al grano. Iniciamos con taxonomía. ¿Qué es taxonomía, profesor? Hola. Nuestro amigo Preguntín, siempre allí. Muy bien, eso sirve, que esté pendiente direccionando el hilo de la clase, de la asesoría en este caso. Bueno, la taxonomía se refiere a esa disciplina científica que se encarga de clasificar, de categorizar a los seres vivos. ¿Para qué, profesor? Bueno, nosotros clasificamos los seres vivos para estudiarlos, para conservarlos, para cuidarlos, pero desgraciadamente también hemos aprendido a clasificarlos para explotarlos, para sacar beneficio y de pronto muy poca conservación. Estamos sobreexplotando los recursos en este planeta. Entonces, la taxonomía hace referencia precisamente a categorizar, a organizar a los seres vivos. Y ella, por ejemplo, inicia por allá en los siglos XVIII hablaban en su guía de Linneo, no es que inicie con él, se hablaba de Carl von Linneo. El señor Linneo empezó a darse cuenta que en muchas regiones, por ejemplo, a una misma planta le tenían distintos nombres y entonces las personas podrían tener la tendencia a confundirse, o a plantas que se parecían mucho pero eran muy diferentes podrían también confundirlas si las nombraban igual. Entonces él trató de crear un sistema en el cual a partir de dos palabras, un sistema binomial, dos palabras, dos nombres, binomis. A partir de esas dos palabras, ¿sí?, género y especie, trataba de determinar y categorizar. Esa sería la base de la nomenclatura actual de la taxonomía. Ahora, para hablar de la taxonomía nosotros tendremos que hablar de los taxones, de las categorías taxonómicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las categorías taxonómicas, como ustedes pueden ver, hay diversas maneras de entenderlo. Para cada reino puede que haya, ¿sí?, sus diversas categorías. Esas categorías taxonómicas: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, subfilo, superfilo, subfamilia, superfamilia, todo lo que usted se imagine, ellas lo que buscan es agrupar a los organismos de acuerdo a ciertas características que comparten. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí todas estas plantas, yo puedo decir, ay, todos son de la misma especie vegetal. No, todos son del mismo reino vegetal, pero podríamos pensar que son especies diferentes. Las categorías taxonómicas me permiten ir de lo más general a lo más particular para lograr definir la especie. Por ejemplo, todas son plantas, ¿listo?, pero no todas tienen características como poseer vasos conductores. Ay, no, los helechos no tienen los mismos tipos de vasos conductores que las plantas con flores que estoy tocando. ¿Ven? Entonces, lo mismo. Ay, este cítrico tiene frutos porque produce flores, mientras que este pino no produce flores, pero sí tiene polen como el que produce flores. O por ejemplo hablamos de los musgos, ¿cierto? Tenemos acá unos musguitos que tienen otras características diferentes, pero todos son vegetales, ¿ya? Esto es un ejemplo somero de cómo todos los organismos pertenecientes a una misma categoría, reino, podemos diferenciarlos y empezar a organizarlos y agruparlos en distintos taxones, en distintas categorías para tratar de determinarlos, de llegar a esa especie. Entonces la pregunta que surgiría, ¿cuál es? A ver, Preguntín. Profesor, ¿qué es especie? Muy bien, Preguntín, ¿qué significa una especie? Una especie sería los que saben, ¿no?, una agrupación de seres vivos que comparten un espacio en un ecosistema, ¿cierto?, en un mismo espacio físico, al mismo tiempo, ¿sí?, cuestiones de tiempo, de espacio, compartidas, tienen características similares, no siempre son iguales morfológicamente, y estos individuos de estas poblaciones se consideran de la misma especie porque están aislados reproductivamente de otras especies, es decir, solo se pueden reproducir entre ellos. Por ejemplo, perros
hay muchas razas, pero hay una especie. Solamente la especie Canis familiaris, nombre binomial, viene de por allá de Linneo, lo que veníamos hablando, podría aparearse con otros Canis familiaris. ¿Ya? ¿Me hago entender? Es decir, la especie se basa su concepto en el aislamiento reproductivo. Cuando organismos, individuos de una población que están en un determinado sitio no pueden aparearse las hembras o los machos de esa población con hembras o machos de otra población, pues hablaríamos de que hay un aislamiento reproductivo y quizá haya dos especies. Por ejemplo, si imaginamos que esto es un continente y aquí hay organismos aislados reproductivamente de esto, significa que machos de ranas de acá, por ejemplo, que hubiese ranas en este continente, imaginando que este tarro es un continente, estarían aislados reproductivamente de hembras muy similares en su aspecto físico, pero aislados reproductivamente. No podrían tener descendientes. La especie se considera especie cuando esos individuos que se pueden aparear tienen hijos fértiles, que pueden tener hijos a su vez. ¿Listo? Y entra el concepto de híbridos, como el de el apareamiento del burro y la yegua, en el cual sale un híbrido llamado mula. En este caso, ese híbrido no puede tener descendientes. ¿Listo? La primera generación de dos individuos de diferentes especies, descendientes de ellos, no podría tener hijos. Es un híbrido. Estos son repasos, esto es recordarles lo que ustedes ya tienen consignado. Bueno, continuamos. Entonces, ya para terminar, porque no los voy a amargar más, vamos a tratar de observar algunos organismos en este momento, acá. Ustedes clasifican 5 reinos básicamente. El reino protoctista tendría 2 divisiones, uno de algas y otro de protozoos. No hay problema con lo que ustedes están trabajando en su guía. Aquí yo voy a hablar de la clasificación de acuerdo a la tendencia que yo sigo en biología, los autores que sigo en biología. Ellos hablan de 8 reinos. Comenzamos. Este reino de los virus, tenemos aquí imágenes, con esto del coronavirus estamos de moda, ¿cierto? Estos virus, ¿cierto? No son seres vivos. ¿Por qué, profesor? Muy bien, preguntín, no son seres vivos porque no se reproducen, no tienen crecimiento, no tienen digestión, no tienen respiración. No tienen metabolismo, no tienen metabolismo. Entonces, ¿qué tienen, preguntín? Antes de que pregunte, pues tienen ADN, tienen material genético y eso es lo que los hace involucrarse con nosotros. El virus inyecta su material genético, altera el de la célula o lo añade y hace que las pobres células simplemente sean esclavas y hagan lo que el material genético del virus dice. ¿Y qué dice el material genético del virus, profesor? Diría preguntín, ¿cierto? Pues haga más virus. Entonces los virus, categorizados de acuerdo a sus características, tamaños y demás. Por ejemplo, los virus pueden llegar a tener hasta 0.01 micras. Si entendemos que una micra es la milésima parte de 1 milímetro, ¡jue madre! Muchas más veces pequeño que la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, virus y bacterias no los podremos ver con este microscopio que les tengo acá, sino necesitaríamos un microscopio electrónico de barrido, algo más sofisticado. Entonces vamos a otro reino. Ahora sí, células, porque los virus no son células. El reino de arqueas, arqueobacterias. Las arqueas, para muchos las células más primitivas de este planeta, por sus condiciones extremas, metanófilas, acidófilas, termófilas y halófilas. Condiciones extremas, o sea, resisten el calor, resisten las altas temperaturas, resisten la salinidad extrema, ¿listo? Inclusive la acidez. Metanófilas que son amigas del metano, por ejemplo. Arqueas, células muy antiguas, procariontes, carentes de membrana nuclear, ADN de tendencia circular, ADN de cadena sencilla, ¿cierto? Y obviamente escasos organelos, solo tienen ribosomas, tienen pared celular, membrana celular. Entonces las arqueobacterias, ¿listo? Muy primitivas, porque arqueo significa antiguo. Bien, vamos con otro reino, nuestro tercer reino. Segundo reino celular, tercer reino del que estamos hablando. Bacterias muy similares a las arqueobacterias,
¿Por qué, profesor? Pregunta preguntín. Pues básicamente porque también son procariontes, coinciden esas características. Entonces aquí podríamos ver cómo en la taxonomía las bacterias son clasificadas de acuerdo, en gran parte, ¿no? En gran medida, a su forma, ¿ya? Formas de las bacterias, formas de espirilos, de vibriones, de bacilos, de cocos como esferas, ¿cierto? Bueno, qué pena ahí, son videos de novato, entonces me perdonarán. Espero las críticas. Bien, vamos para nuestro cuarto reino. De aquí en adelante vamos a hablar de reinos de dominio eucarionte. Eucarionte significa que tienen membrana nuclear, que tienen ADN ya de doble cadena, tienen ADN de tendencia lineal, poseen no solo ribosomas, sino también otros organelos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con el reino cromista. Algas microscópicas de diversos colores, reino cromista, como lo pueden ver allí. Entonces, las cromistas o algas microscópicas, ¿sí? Hacen fotosíntesis productoras. Ahora, vamos a intentar, quiero que observen, voy aquí a mostrar un montaje que he hecho artesanal con el ánimo de que ustedes tengan la oportunidad de evidenciar un ligero laboratorio virtual de Cumisdelio. ¿Qué tenemos acá? Un microscopio óptico eléctrico, ¿cierto? Con sus partes, ya las conocen, el revólver, el ocular, digamos, el tubo ocular. El ocular es el lente, porque esta es la cámara para observar al microscopio. Aquí tendríamos el lente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a operar? Vamos a tratar de buscar en este caso, ¿sí? Tenemos acá microorganismos. Tengo medios de cultivo. Acá he logrado cultivar, ¿sí? He logrado colectar diversas aguas estancadas, ¿sí? Con ciertas características. Y obviamente he logrado proliferar algunos microorganismos y animales pequeños. He logrado proliferar pulgas de agua, que son animales de pequeño tamaño. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a observar, intentémoslo, in situ, ¿sí? Aquí saqué con el gotero una muestra de agua, ¿cierto? La hemos colocado acá, ¿sí? Y voy a tratar de buscar microorganismos para nuestra práctica de laboratorio y luego los podremos analizar con detalle. Creo que ya encontré unos, vamos rápido. Ellos tratan de evadir la acción de la luz, entonces lo mejor es no perder tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Observamos cómo vamos a conectar la cámara para el microscopio, la tecnología, ¿cierto, mis niños? Y acá ya podemos intentar observar, ¿sí? Van ustedes a observar lo que les estoy mostrando en vivo en la pantalla. Entonces observamos algas microscópicas, ¿sí? Observamos algas, acá estas estructuras verdes, porque tienen cloroplastos, colonias de algas, especies, ¿sí? Al clasificar podemos ver tamaños, formas, texturas, ¿sí? Para clasificar. Entonces podemos ver, estoy tratando de enfocar, y vamos buscando más microorganismos, más algas. Junto a ellas, como las algas hacen fotosíntesis y son productoras, podremos encontrar con mucha movilidad, eso sí, van ustedes a detallar la movilidad, vamos a encontrar protistos, lo que ustedes tienen en protoctista como protozoos, reino protista. Y los cromistas son las algas de los protoctistas, o sea, no hay ningún problema, son términos que no tenemos por qué confundirnos, todo lo contrario. En la variedad está la oportunidad de comparar, de hacer análisis. Entonces podemos ver algunos organismos pequeños que se mueven, ¿cierto? Se están moviendo. ¿Sí? Los pueden ver, se mueven con detalle. ¿Ya?
Vamos a seguir buscándolos. Entonces aquí tenemos cromistas y protistas. Eucariontes tienen núcleo. Los protistas, la mayoría no tienen pared celular. Los cromistas todos tienen pared celular, al igual que los vegetales, que los hongos, que las arqueas y que los monera. ¿Listo? Entonces ahí podemos detallar algunos microorganismos moviéndose, ¿sí? Voy a cambiar el lente para que miremos con menos aumento, pero más cobertura. Y de pronto de esa manera también ustedes ahí detallen. Entonces, para una muestra microscópica tenemos que tener paciencia, tenemos que buscar los microorganismos. Todo lo que vemos de color verde son algas, colonias de algas. Muchos de sus cuerpos al morir hacen parte de esa cadena alimenticia, esas redes tróficas microscópicas. Bien. Creo que aquí estamos viendo algunos moverse, vamos a ver. Tratamos de enfocar y desenfocar precisamente para lograr detectarlos, para lograr detallarlos. Sí, entonces seguimos moviendo la muestra. Creo que aquí hemos encontrado más protistos. Observamos aquí, proliferan nuestros protistos. Los expertos podrán ver, miren aquí, movimiento intenso, están alimentándose. En esta zona tenemos más que algas, yo diría que cadáveres de algas, detritos, restos orgánicos, y por eso abundan más los protozoos. Aquí tenemos una alga filamentosa, ¿sí la ven? Un tipo de alga diferente, entonces la morfología también me permite clasificar, categorizar, ¿cierto? Bueno, espero que no se nos alargue mucho el tiempo. Quiero mostrar las pulgas de agua, ¿sí? Vamos a ver si alcanzamos y nos vamos, porque no quiero que se alargue el video, no quiero que se vuelva aburridor esto. Entonces, efectivamente, aquí vamos a observar unas pulgas de agua. Ya tengo acá, miren, el montaje, ¿sí? Apenas observemos las pulgas de agua, suspendemos, pues obviamente ya hay que dejar descansar el pueblo. Listo, ahí la pueden ver moverse, muchachos. Si observan ahí lo que les he montado, nuestra hermosa pulga de agua, ¿sí? Parece que se ha quedado quieta, ahorita se estaba moviendo. Vamos a intentar darle más luz para que se vea. Y vamos a usar el aumento del microscopio. A ver si se pueden ver sus estructuras internas. Como lo pueden apreciar, creo que se alcanza a ver las estructuras que le permiten obtener oxígeno del agua. Pareciera que estuviera respirando, es lo más lógico. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, posiblemente en funcionamiento. Ahí entra en detalle, mire la superficie, parece que tuviera pelitos. ¿Ven? Nuestro crustáceo pulga de agua. Los he proliferado en medios de cultivo. Bueno, qué hermoso, se sigue moviendo, pero tenemos que avanzar, mi pequeña pulga. Ya para terminar, reino fungi, el reino de los hongos. Por aquí les tengo champiñones, ahora me los comeré. Hongos comestibles, hay hongos de importancia médica, hongos parásitos, parasitoides, comestibles, venenosos, etcétera, de distintas clases. La mayoría de hongos, como los que vemos aquí, son basidiomicetes. Hay otras categorías. Animales que todos conocemos, los artrópodos, invertebrados. Aquí están viendo un animal, un vertebrado con huesos. Y los vegetales, los duros de los ecosistemas, toda la gran variedad de vegetales. Ya para despedirme, mi planta carnívora. ¿Ven la plantita carnívora? A ver si alcanzamos a ver acá, en uno de sus jarroncitos, ¿sí? Los bichitos atrapados, ¿sí? En nuestra planta carnívora. Si no los vimos, después los veremos. Bueno, estoy afanado. Chao, muchas gracias. Saludos.